Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos como siempre listos y activados en palabra cierta con este cafecito caliente en mano y que este aroma automáticamente me hace recordar a mi querido pueblo Canaguán, los pueblos del sur del estado Mérida, allá en el sur merideño. Qué sabroso el ser de allá porque automáticamente esto me conecta con mi esencia. Hace poco vi a mi querida Valentina Quintero, esta maravillosa mujer, hablando del café allá en esas tierras canaguacha, Cantamo, Cuchachí, El Molino, y justamente hacía una gran bitácora de cómo el canagüero, el chacantero, vive el café. Son personas que siempre están allí sembrando, cosechando y que además se programan económicamente desde lo que les ingresa del café, porque es nuestra fuente más importante económicamente hablando. Así que saludos a todos mis paisanos y qué sabroso poder recordarlos a través de un buen café venezolano. Así que buenos días, mi querida Venezuela, desde Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además también les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta forma descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream, porque definitivamente Televen está en todo. A ver, hoy tenemos un programa maravilloso, estaremos hablando de la resiliencia y la adaptabilidad. Comencemos hablando justamente de la resiliencia y de la adaptabilidad como una habilidad blanda indispensable en la vida de todo ser humano. Cuando nos referimos a habilidades blandas, ya saben que no son esas habilidades técnicas que aprendimos en el colegio, en la universidad, quizás gracias a un oficio. Son estas habilidades sociales que nos permiten avanzar en la vida, entendiendo que hay habilidades interpersonales, o sea, que nos funcionan para convivir con los demás, para relacionarnos con los demás, pero están las intrapersonales, que son estas de crecimiento personal, interno, porque en introspección comienzo a analizar qué es eso que quizás me está limitando. Y casualmente la adaptabilidad y la resiliencia para mí de las más importantes. Hablemos de resiliencia. Hablar de ella o de esta palabra es justamente irnos hasta la metalurgia, donde el metal, cuando le ponían fuego, sabía entonces que se podía moldear. Se iba hacia un lado, usted lo quería hasta ahí, chévere. Pero si nuevamente le ponía fuego, ese material otra vez llegaba a su punto de origen. De allí viene la palabra resiliencia, cómo la psicología moderna la recogió y dijo, el ser humano es capaz frente a momentos graves de la vida, a situaciones complejas, incluso luego de traumas, volver a lo que eran. Y esto incluso también lo podemos llevar a la naturaleza. ¿Por qué? Quizás ese tifón que pasó por la costa asiática hace unos cuantos años, ¿no?, que fue la más grande, miren cómo se llevó prácticamente todo lo que estaba allí, pero 20 años después vemos otra vez esas palmeras, esos árboles, vemos nuevamente cómo la tierra otra vez está allí presente. Y eso es la resiliencia. El ser humano tiene esa capacidad de pasar por circunstancias muy, pero muy complejas y aún así volver a levantarse. Pero ¿cómo logramos todo esto? Hoy justamente quiero hablarles de un psiquiatra austriaco famosísimo, importantísimo en la historia de la humanidad, el gran Viktor Frankl, quien justamente desarrolló la teoría de la logoterapia. Este señor psiquiatra de los más destacados era judío y estuvo justamente en los campos de concentración de Auschwitz y justamente allí comenzó a estudiar la actitud, la vida de estos judíos que estaban presentes en los campos de concentración y cómo algunos lograban, lamentablemente, ¿no?, pasar por circunstancias muy complejas y aún así sobrevivir, pero como otros no lo lograron. Y es que justamente él decía que la resiliencia no era negar el sufrimiento, sino más bien decidir cómo responder a él. Ya sabemos la historia, cómo trató lamentablemente estos nazis a los judíos y somos obviamente testigos del sufrimiento que pasaron, pero aún así habían personas que tenían algo muy importante que los nazis no le podían quitar y era la libertad de decidir su actitud. Y es que justamente cuando las libertades externas se acaban, la más importante es la de decidir cómo actuar, cómo ver la vida, cómo interpretar eso que te está pasando. Y hay frases muy hermosas de este libro que más tarde se los voy a recomendar. Y es que él justamente aseguraba que los nazis podían
hacer con su cuerpo lo que ellos quisieran. Podían mutilarlos, podían quemarlos, podían cortarles el cabello, podían golpearlos, podían vejarlos incluso, pero jamás iban a poder controlar sus pensamientos, su corazón y su mente. Y es allí donde entendemos que no podemos hacer nada en contra de las circunstancias, pero sí tomar la decisión de cómo las vamos a afrontar. Esto es hermoso. Y vean que yo hace 5 años que pasé por una situación bastante compleja, estuve 25 días en la clínica, pasé por coma inducido, aproximadamente 13 días, terapia intensiva y demás, porque se me perforó la vesícula y cuando desperté prácticamente era un sueño. Y créanme que yo en ese momento decía, pero ¿cómo es que me pasó esto? ¿Cómo es que estamos acá en la clínica? Y comenzaron a explicarme todo lo que había sucedido. Y les puedo asegurar que a veces es una frase bastante mezquina, pero tiene mucho sentido. Yo quizás cuando comencé en este proceso de negación me estaba quejando, pero ¿saben qué? Siempre hay alguien peor que tú. Siempre hay alguien que está pasando momentos más difíciles que los tuyos. Y esto no significa que lo que tú sientas se invalide, pero sí tomar en consideración que lo que vivimos son experiencias que requieren de una gran interpretación, que requieren, por supuesto, de mucha inteligencia emocional, que requieren de paciencia, pero sobre todo, como lo dice Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, ¿no? No puedes controlar cosas, circunstancias, algunos escenarios de la vida, pero sí tomar la decisión de cómo lo vas a afrontar. Y es allí donde la libertad más importante, que es la de decidir cómo actuar, es decir, definir tu actitud, es la que te saca de grandes problemas en la vida. En la próxima parte seguiremos desarrollando este tema que seguramente hoy para ti puede ser oportuno porque estás pasando por un momento complejo. Todos hemos pasado por momentos complejos y ¿saben qué? Seguiremos pasando por momentos complejos porque si algo es inherente a la humanidad es el conflicto. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper importante, la adaptabilidad y la resiliencia. Y justamente hoy nos estamos apoyando en este maravilloso libro del doctor Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Este libro definitivamente nos invita a creer en lo que somos, a descubrir ese propósito que tenemos en la vida, porque realmente allí está la magia del sentido y sobre todo esa fuerza y esa voluntad. Continuando, miren, por aquí hay algo súper interesante, por cierto, un libro que siempre recomiendo, y es que este libro se centra en varios hallazgos cruciales del Dr. Frankl que ponen de manifiesto nuestro deseo inconsciente de descubrir un sentido definitivo a la vida, tanto si deriva de una fuente espiritual como si proviene de otro tipo de inspiración o de influencia. Y hablando de esto, qué particular el caso de los judíos allá en el campo de concentración de Auschwitz, que justamente tenían el sentido como motor de supervivencia, gracias a lo que ellos sabían que iban a ver otra vez. Gracias a eso que ellos sabían que nuevamente podían tocar, percibir, sentir. Y es que la gran mayoría de las personas que sobrevivieron en los campos de concentración tenían justamente ese motivo de volver al piano, porque probablemente era pianista, volver a ver a sus hijos porque en su casa había dejado a su esposa y a sus niños, quizás ver a sus mascotas o volver a dar clases en la universidad o sencillamente ir a ese trabajo que tanto le gustaba. Entonces, es bien importante destacar que la resiliencia no viene de la fuerza emocional, no, la resiliencia viene más bien del propósito. Ese propósito cuando está realmente definido en circunstancias muy complejas. Incluso he tenido la oportunidad de conversar con personas que han sido secuestradas y lo primero que te dicen es, lo único que me tenía allí vivo era justamente saber que iba a volver a ver a mis hijos, saber que me reencontraría con mis padres. Y es cuando descubres el verdadero propósito. Así que hoy, que estamos hablando de un tema tan importante, la resiliencia y la adaptabilidad, entender que la resiliencia no significa ser masoquista, no significa que nos vamos a quedar allí detenidos en ese dolor, en ese resentimiento, quizás en esa rabia por haber tenido una mala decisión y me fui tarde, manejé y tuve un accidente de tránsito y ahora quizás estoy en una cama postrado. No, es sencillamente redescubrir el propósito. ¿Y ahora qué? ¿Y qué hago con lo que me queda? ¿Qué hago con lo que tengo?
es cuando conocemos el verdadero significado de la adaptabilidad. Incluso el gran Charles Darwin decía que lo que no evoluciona, pues desaparece o tiende a morir. Y es que esta habilidad blanda, insisto, es fundamental. Ahora bien, entendamos algo que es importantísimo y justamente aquí lo vengo desarrollando, ¿no? A veces las personas creen que pierden el significado de su vida. De alguna manera, cuando esto usted lo inserta ahí en su cerebro, el organismo y la psique se derrumban. Sí. Esto me lleva a pensar en esa frase, o más bien a recordarles una frase increíble del gran Viktor Frankl en su libro, ya que relata el caso de un prisionero que soñó que la guerra terminaría el 30 de marzo, recuerdo muy bien la fecha, de 1945. Cuando ese día llegó, adivinen qué pasó, pues la guerra no terminó y este hombre perdió completamente la esperanza, y aquí es donde el doctor Víctor cuenta que poco después enfermó gravemente y este señor murió. Para Frank, la pérdida del sentido destruye la capacidad de resistir, y es justamente lo que pudo desarrollar en esos años en Auschwitz como buen médico, como buen psiquiatra. Él todo lo observaba, todo lo anotaba, prácticamente estaba allí en un estudio para nada fácil, ¿no? Porque si te dijera a ti, bueno, vas a ser el psiquiatra más famoso de la humanidad o de los más famosos, sin embargo, vas a estar en un campo de exterminio. Te apuntarías, yo dudo que la gente se apuntaría, ¿no? Pero obviamente él estuvo allí, él fue testigo fiel de todo lo que se vivió en esos campos de concentración, y vean cómo de alguna manera logró desarrollar la logoterapia, que tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de soportar dolor, de resistir a situaciones complejas, pero sobre todo de redefinir nuestro propósito. A veces el sufrimiento, que es lo que hemos pasado en tantas situaciones y en tantas ocasiones, lo desestimamos, lo dejamos a un lado, queremos bloquearlo. Incluso también nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer bloqueos mentales, yo lo confieso. Hay personas que me visitaron, o hubo personas que me visitaron en la clínica que ni me acuerdo. Hubo procedimientos que me hicieron que yo sencillamente los borré de mi mente, y cuando hablé con el psiquiatra me dijo: Miguel, tu shock emocional fue tan grande al pasar por lo que viví, por lo que pasaste, que sencillamente tu cerebro bloqueó muchas cosas, muchos recuerdos. Y esto justamente es lo que pasa con el sufrimiento. En cambio, el doctor Viktor Frankl decía que uno sí es capaz de glorificar el sufrimiento, darle sentido, darle la vuelta. ¿Por qué el sufrimiento? No es por qué me pasó, sino para qué. ¿Por qué? Porque es que finalmente el sufrimiento es inevitable. Las personas pueden transformarlo justamente con un significado, y es mi mensaje el día de hoy. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo sobre todo identificar eso que realmente me pasó, para qué me pasó y ahora qué hago yo con eso? Créanme que todos, obviamente, hemos pasado por situaciones muy, pero muy complejas en la vida, y es cuando hay que tomar la decisión de ¿y ahora qué hago con esto? ¿Será que me va a funcionar? Siendo sincero, esto no es nada fácil. Y quizás lo podemos ver en personas que hoy están postrados en una cama, que están en una silla de ruedas sin mayor movilidad, que perdieron el habla, que perdieron quizás la audición, y llegar a decirles: oye, pero tú le diste un resignificado a las cosas, ese significado lo volviste a construir. Puede ser hasta poco empático, pero les puedo asegurar que muchas de estas personas lo han pensado, lo han analizado, y quizás buena parte de ellos lo aceptaron, dejaron a un lado la negación, y hoy sí, nuevamente tienen un gran propósito en la vida. Así que allí está esa clave maravillosa que decía el doctor Viktor Frankl, ¿no? La responsabilidad individual ante la vida es la clave fundamental. ¿Por qué? Porque finalmente, como lo aseguraba él en su libro, la vida no nos debe nada. Nosotros somos responsables de responder a las preguntas que la vida nos plantea. Y esas preguntas son las que surgen con las situaciones complejas. Esas preguntas son las que surgen cuando tenemos un conflicto que parece mentira. Entender en primer lugar que un conflicto simplemente es una idea con la que no estás de acuerdo. Sencillamente una mudanza puede ser un conflicto, una enfermedad, un divorcio, la muerte de alguien. Los conflictos están todos los días, a toda hora. Están ahí a merced de la vida misma, porque son inherentes a la humanidad. Pero aquí viene nuevamente eso individual que nos diferencia del resto.
¿Qué estoy haciendo yo hoy para que eso no me afecte tanto, por lo menos? ¿Qué me estoy preguntando yo hoy para obtener las respuestas correctas? Así que un tema profundo y súper interesante. Adaptabilidad y resiliencia, sobre todo en situaciones muy, pero muy complejas. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hablando de un tema interesantísimo, cómo lograr ser resilientes en la vida, pero sobre todo cómo adaptarnos a procesos complejos. Hace rato les recomendaba El hombre en busca del sentido último del doctor Viktor Frankl. Justamente hoy estamos haciendo referencia del libro y por supuesto de su vida. Incluso por acá me encanta este extracto de la contraportada. El doctor Frankl demuestra de una forma brillante que el ser humano aún puede encontrar un cierto sentido a su vida cotidiana. Trata del deseo, del significado como fuerza central motivadora y presenta evidencias específicas de que la vida puede hablarnos de su propio sentido en cualquier momento o situación. Y es que el sentido justamente se descubre respondiendo activamente a la vida. Aquí hemos hablado un par de veces del Ikigai, el propósito, la razón de ser, cómo la pasión, eso que nos despierta todos los días, las ganas de ir a lo que estamos haciendo, ¿no? Al trabajo, a la oficina, a la universidad, al colegio. Pero luego hablábamos siempre de esa misión, o sea, esas habilidades y dones que Dios me dio, yo les tengo una misión, o sea, voy a cumplir algo con eso para mí y para la humanidad. En tercer lugar, por supuesto, la vocación, de vocatio, llamado interno. ¿Naciste para eso? Pudieses hacerlo incluso sin que te pagaran. Y por último y lo menos importante, la profesión, porque es que realmente soy bueno. Y vean cómo justamente haciendo referencia otra vez a los judíos que estuvieron en el campo de concentración en Auschwitz, obviamente la gran mayoría tenían un propósito bien definido. Y era volver a sus casas, a la universidad, ver a su familia, a sus mascotas, etcétera, porque eso era lo que justamente les permitía tener esa gran voluntad, una voluntad de accionar, de levantarse todos los días sabiendo que allí estaban sus maltratadores, sus opresores, sus secuestradores, y aún así estaban fuertes, porque la voluntad, y me gusta muchísimo siempre nombrar a mi querida Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra también, pero ahora española, moderna. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Y vean cómo el doctor Viktor Frankl justamente relata que el imaginar a su esposa durante el trabajo forzado le ayudaba a resistir. ¿Por qué? Porque el amor puede proporcionar justamente un significado, incluso en ausencia física de la persona amada. La gran mayoría de estas personas tenían amor a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a su trabajo. Y es lo que hoy también pudiésemos tener como excusa, como justificación, como argumento para avanzar. Incluso siempre me da un poco de risa cuando te dicen en momentos complejos, ¿y cómo es que tú estás allí? ¿Y cómo es que estás sonriendo? ¿Y cómo es que te estás moviendo? ¿Y cómo es eso, Miguel? Pero es que yo lo decidí porque estoy conectado con mi propósito, porque siento que vale la pena luchar, salir. Y para ti, que quizás hoy estás por un momento complejo como lo es el duelo, probablemente en frustración o incluso en depresión, recuerda que siempre hay algo allí que te va a conectar con la magia de vivir. Y no solamente es el propósito, puede ser lo espiritual, puede ser algo que definitivamente te conecte con esas ganas de avanzar y de decirle a la vida, está bien, sé que me la pusiste difícil, está bien, sé que no está fácil la situación por X o Y o Z, pero aquí estoy, bien plantado, porque estoy convencido de que lo voy a lograr. Por eso evita aislarte, evita silenciarte y sobre todo pide ayuda. Para mí la ayuda es fundamental. La red de contactos, la red de amigos, la red de apoyo es clave para avanzar en la vida y sobre todo para salir de situaciones complejas. Entonces, vean cómo el doctor Viktor Frankl justamente hablaba de ese vacío existencial, que era prácticamente un problema moderno. Aquí el doctor Frankl sencillamente habla de la falta de propósito. La gente que lamentablemente no tiene sentido son las personas que más sufren, son las personas que están cargadas de esos vacíos existenciales. Y vuelvo al punto, cuando una persona tiene un propósito bien definido, pase lo que pase, cuando se conecte con el propósito, automáticamente se activa. Cuando se conecta con ese propósito, cuando se conecta con eso que sabe
que le mueve y que le da sentido todos los días al levantarse, automáticamente se conecta con esa magia y deja a un lado los problemas. En sociedades modernas, la resiliencia no se trata de sobrevivir físicamente, sino de encontrar el significado en medio de la abundancia y de la incertidumbre. Para mí, obviamente, de las mejores reflexiones que tiene el Dr. Frank dentro de este libro. Y por eso quiero dejarte 3 caminos rápidamente para encontrar el sentido, como lo dice muy bien el Dr. Víctor Frank. Y lo primero es la creación o trabajo significativo, clave fundamental, la experiencia y el amor, y por supuesto la actitud frente al sufrimiento, que es inevitable. Cuando somos capaces de crear ese propósito, de definirlo, cuando además me conecto con eso que realmente me está moviendo, pero además cambio mi actitud, comienzo a ver con otro lente lo que está sucediendo y le doy un nuevo significado, les puedo asegurar que los momentos complejos son eso, simplemente momentos complejos, pero los que terminan saliendo airosos son los que entienden o entendieron que el sentido de la vida es una elección, que el sentido de vivir, de avanzar, de crecer es una elección. Y les juro que es la elección más bonita que podemos tener los seres humanos. Por eso, insisto con esta maravillosa frase para cerrar el programa del día de hoy, que espero que les haya gustado, del gran doctor Víctor Frank. No podemos hacer nada en contra de las circunstancias. Usted no puede cambiar ni la economía, ni a ese hijo que va por malos caminos, ni a ese esposo que lamentablemente es maltratador. No puede cambiar lo que quizás la vida le presentó desde el nacimiento. Lo que sí es importante entender es que yo decido cómo afrontar esas situaciones, esas vicisitudes, ¿vale? Nos despedimos por la mañana de hoy. Espero que el programa haya sido de muchísimo provecho. Se les quiere un mundo, cuídense mucho, pórtense bien. Chao, chao, Dios les bendiga. Esto fue Palabra Cierta.